Hola, ¿cómo están? Yo soy Elsa Ortiz y estamos en otro capítulo más de Planeta V sin filtros en México y estoy muy contenta porque hoy estoy con la doctora Tere Guerrero. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, traemos un tema muy interesante. Dos, que yo creo que a algunas mujeres nos pueden espantar, que es el tema de la menopausia y de los pellets hormonales, ¿cierto? Así es. Creo que estamos entrando a una etapa de la medicina en la cual cada vez tenemos tratamientos nuevos, se empiezan a escuchar en redes y justamente por esta situación que empiezan a ponerse de moda, creo que es importante darles información certera y con un enfoque científico, ¿no? Que realmente sepan en qué consisten y quiénes se lo pueden aplicar. ¿Y para qué son? ¿No? Así Porque es. no es para todos. A ver, bueno, Exacto. cuéntanos qué es un pellet. Pues si ustedes googlean la palabra pellet, yo les digo a mis pacientes, si ustedes ponen pellet, les va a salir la comida de los pollitos, ¿no? Estos como pedacitos chiquitos de comida. Y es que básicamente lo que es un pellet es un comprimido, ¿no? Entonces, básicamente lo que es un pellet hormonal es un comprimido de hormonas que se va a aplicar en las pacientes, ¿no? Esto se manda a hacer a un laboratorio especializado porque pues es un tratamiento justamente personalizado, que ahí es la importancia de saber quiénes van a poder utilizar un pellet hormonal. Si ustedes lo buscan ya como pellet hormonal, seguramente les van a aparecer ahí algunas imágenes de unas como pastillitas muy chiquititas, ¿no? Que se aplican justamente y que son las que nos van a hacer este efecto. ¿Y dónde se aplica el pellet, por ejemplo? Ajá, el pellet, las hormonas en general, las hormonas tienen una característica y es que son liposolubles. Quiere decir liposoluble, quiere decir que se van a absorber a través de la grasita, ¿no? Es por eso que el pellet se coloca en alguna zona del cuerpo donde haya grasita, por ejemplo, en la zona del glúteo o por la zona de la cadera, para que se esté liberando el medicamento. Parte importante del funcionamiento de un pellet es que se va a estar liberando 24/7, ¿no? Es decir, el medicamento va a estar progresivamente liberándose y por eso es que nos hace el efecto hormonal. Ah, súper bien. ¿Y cómo saber si soy un paciente apto para un pellet? Eso es bien importante porque justamente a veces si se meten a redes sociales van a ver como que son mágicos, ¿no? Algo que sí quiero dejar como muy claro respecto al tema es que el pellet no es como que el chip mágico que nos va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Cosas por ahí en internet. Claro, sí, claro. Que rejuvenecen, El que chip te hace quedar antiedad, más chip de la colágeno. juventud, etcétera. Digamos que tiene razón y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tratar un desequilibrio hormonal. Vamos a Eso es aplicar lo un pellet. importante, Claro. realmente. Recordemos que la etapa de menopausia es una etapa en la cual vamos a dejar de producir ciertas hormonas, ¿no? Principalmente las hormonas de la mujer, que son el estrógeno, la progesterona, pero también bajan otras hormonas. Algo que debemos de saber es que en la etapa de menopausia no solamente dejamos de producir esas dos, sino que empiezan a bajar otras. Empieza a bajar nuestra función tiroidea, por ejemplo, empieza a bajar la testosterona, que a veces no le damos esa importancia. Creemos que no es importante. Claro. Y es bastante importante. Porque pensamos el que pellet tiene testosterona, así es, ¿cierto? y es que pensamos que la testosterona es como la hormona de los hombres, ¿no? Como que la hormona masculina y que las mujeres no la necesitamos. La realidad es que la testosterona tiene unos efectos súper importantes en nuestro cuerpo en todas las etapas de la vida, ¿no? Y es muy importante también que esté equilibrada. Por ejemplo, cuando la testosterona está muy elevada, podemos tener problema como es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En adolescentes o en mujeres jóvenes, pero también si la testosterona está muy baja, empieza a tener efectos en la salud. Doctora, ¿y cómo podemos darnos cuenta que nos falta testosterona? O sea, siento que muchas veces vamos por la vida con la monotonía, estamos como súper enfocados en nuestro trabajo, en la familia, luego creemos que no tenemos tiempo ni para nada. Y siento que no nos damos cuenta de muchas cosas que podrían parecer normal. Así es. Hasta que a lo mejor alguien te dice, oye, te veo rarito, te veo rarita. O sea, ¿cómo crees que podemos poner atención a estos aspectos que yo creo que son súper importantes? Yo no sabía la importancia que tenía la testosterona en nosotras como mujeres. Sí, y bueno, no las quiero espantar, pero realmente nuestros cambios hormonales empiezan a partir de los 30, ¿no? De hecho, muchas de nuestras hormonas alcanzan su pico máximo en los 30 y van bajando progresivamente. Claro, no es como en la menopausia, que a veces es un cambio radical en muy poco tiempo, ¿no? Y hablando de la testosterona, por ejemplo, la edad que las mujeres producimos más testosterona es como entre los 25 y los 30 años. Seguramente se van a identificar, ¿no? Es cuando tenemos más arranque, nos queremos comer el mundo. Exactamente, ¿no? Les digo, tenemos muchísima energía, queremos emprender un montón de proyectos
Y a partir de esa edad, nuestra testosterona va bajando progresivamente, ¿no? Desafortunadamente, en el estilo de vida actual que tenemos con tanto estrés, con nuestros cambios en la dieta, estamos Tantas viendo, ocupaciones. claro, muchísimo trabajo, mucho estrés mental, ¿no? Yo lo veo mucho en la consulta a mis pacientes, pues obviamente a lo mejor ya no es un trabajo físico, pero es un trabajo mental que además no se acaba. Tú lo sabes, a veces son las 4 de la tarde y dices, bueno, ya se acabó mi trabajo, pero me llevo a mi casa el trabajo en la cabeza, ¿no? Entonces, todo Creo que vamos a estrés, tener que meditar mucho, porque en todas las totalmente, entrevistas el sí, estrés afecta bastante, pero eso, sí. híjole, va a estar medio Yo complicado yo que les digo que podamos parecemos nivelarlo. Tú Meditación. sí, totalmente, ¿no? Parecemos disco rayado a veces los doctores, el estrés, pero No, de no, yo verdad creo es que son importante. foquitos rojos para que digamos, hey, atentos, hay que bajarle tanto al estrés. Y creo que sí Así hay es. manera de poder controlarte y, Ujú. y decir, a ver, todo va a estar bien, lo podemos arreglar, porque nos hace daño a la salud. Totalmente, ¿no? Y la testosterona, por ejemplo, algo que te puedes dar cuenta que te está bajando la testosterona es, número uno, lo empiezan a notar en el deseo sexual. Chicas a veces desde sus 30 que dicen, oye, ¿sabes qué? No tengo Ya no deseo tengo tantas sexual. ganas. Eso no es normal, ¿no? De entrada. Ok. Segundo, por ejemplo, empiezan a tener dificultad para ganar músculo. Pacientes que hacen mucho ejercicio y que dicen, hago muchísimo ejercicio y no gano músculo, no me cuesta muchísimo. Fíjense qué O importante. inclusive la pérdida de masa muscular también puede ser un indicador, ¿no? Cambios justamente emocionales, ¿no? La ansiedad, la depresión también pueden estar ligadas Enojo también puede totalmente ser. a una deficiencia. A veces pensamos que la testosterona nos va a generar agresividad, pero no, la testosterona genera asertividad, ¿no? En niveles Wow. adecuados, ¿no? Totalmente. Esos son datos bien importantes. No siempre se presentan en la menopausia. Digamos que en la menopausia ya son muy notorios, ¿no? La paciente, de verdad es a veces muy triste ver pacientes en sus 50 que siguen estando súper jóvenes Claro, son muy y jóvenes. son pacientes que dicen, doctora, es que ya no me quiero levantar de la cama. Me levanto porque pues me tengo que levantar. Ya no quiero hacer nada. Ya les da miedo emprender cualquier proyecto. Se empiezan a volver súper ansiosas. Ahorita la pandemia potenció mucho eso también, ¿no? O sea, Wow. mucha ansiedad a veces hasta de salir a la calle, ¿no? Y obviamente cuando empezamos a hacer estudios de laboratorio, por supuesto que encontramos deficiencia hormonal, ¿no? No solo de testosterona, pero hablando de esta hormona tan importante para el cuerpo, pues es uno de los datos más claros que nos puede dar. Y en la menopausia, ¿cuáles son los cambios hormonales que se ven clarísimos? Como para que alguien diga, híjole, estoy entrando en. Por ahí escuché Ujú. que tú podías entrar a la menopausia 5 años antes. Yo decía, wow, o sea, Así es. ¿cómo tanto tiempo antes? Y que Ujú. también tenemos una tercera parte de nuestra vida dentro de la menopausia. Exacto, ¿Cómo sí. podemos empezar a ver que ya estamos entrando a la Ujú. menopausia? Hay cambios muy sutiles, ¿no? Y lo podemos ver, como te decía, a veces desde los 35, 40 empezamos esta etapa. La primera hormona que empieza a bajar en las mujeres es la progesterona, ¿no? La progesterona puede empezar a bajar inclusive desde los 35, 40 años. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que empieza a bajar la progesterona? Empieza a cambiar el patrón de la menstruación. Empiezan a tener ciclos menstruales abundantes, empiezan a tener dolor mamario antes del periodo menstrual, empiezan a tener síndrome premenstrual que antes no tenían y que dicen, oye, antes mi menstruación era como muy tranquila y está cambiando, ¿no? Desde ahí, ojo, Que te den porque antes cólicos y o al que revés, cambie ¿eso también puede también. pasar? Exacto. Por ejemplo, alguien que no tenía cólicos y de pronto le empieza a pasar, Mm, ¿verdad? Entonces, necesito una cita con una doctora. después de la progesterona, la hormona que empieza a bajar justamente la testosterona, donde se empieza a Okey. notar más es después de los 40, justamente, ¿no? Empiezan estos cambios que ya mencionaba. Y la última hormona que se empieza a bajar es el estrógeno, que es cuando empiezan los famosos bochornos. Estos bochornos pueden Ay, sí. empezar años antes de que llegue la menopausia, es Sí, decir, que guau. dejemos de menstruar. A veces los empiezan a identificar, por ejemplo, como bochornos premenstruales. Ujú. Dicen, ¿sabes qué? Días antes de la menstruación me empiezan a dar unos bochornos rarísimos, ¿no? Ajá. Ojo, ahí están bajando las hormonas, ¿no? Empiezan a tener la menstruación, en lugar de ser muy abundante, se va haciendo más cortita, Ujú. dura menos días y es menor cantidad. Okey. Empiezan a notar cambios en la piel, se empieza a secar la piel de todo el cuerpo, el área genital empieza a tener cambios también, ¿no? Los cambios, la atrofia genital puede presentarse años antes de la menopausia, empieza a Guau. haber sequedad vaginal, dificultad para lubricar, dificultad para tener orgasmos, empieza a cambiar la textura del cabello, la piel, ¿Qué pasa? ¿Se empieza a haber adelgaza sequedad. más? Así es. Sí. Empieza, por ejemplo, a
hacerse un poquito las entraditas en las mujeres, o se les empieza como a notar el cuero cabelludo, ¿no? Como que el pelito se adelgaza, a lo mejor no se cae mucho, pero está cambiando, ¿no? Ok. Empiezan a notar ojo seco, boca seca, algo que no tenían antes, ¿no? Y Pues entonces, hay muchos foquitos rojos. claro, si se fijan hay muchísimos, Sí, sí, ¿no? sí, De puedes hecho, identificarlo, yo creo que claro. fácilmente, ¿no? Si ves que ya tienes 2 o 3 cositas de todo lo que hemos platicado, Ujú. pues hay que ir a checarse y listo. Exacto. En medicina funcional hacemos muchos cuestionarios hormonales. Okey. Justamente, hacemos cuestionarios de muchísimas preguntas, mis pacientes que los han hecho lo sabrán. Son cuestionarios de más de 100 preguntas que inclusive a veces se los mandamos antes de la consulta, porque les digo, es a veces muy pesado en una consulta médica hacerte como tantísimas preguntas, o a veces en ese momento Pero y así les como sirve a ustedes claro, para estar preparados, ¿no? Y sí, saber cómo viene tu paciente. se los mandamos, inclusive yo a mis pacientes se los mando por WhatsApp y Ujú. entonces ya ellas van ahí haciendo check a todos los síntomas, que de pronto les digo, hay pacientes que les digo, mejor háganle check al que no tiene, porque de verdad, o sea, de todos me dicen, doctora, yo tengo todo, Casi o sea, yo todo. tengo todos los síntomas, ¿no? Entonces sí, nos ayuda mucho estos interrogatorios hormonales porque ahí vamos identificando estos foquitos rojos. A veces hay síntomas tan inespecíficos como, por ejemplo, la intolerancia a los ruidos fuertes, ¿no? Puedes decir, ah, ¿eso qué tiene que ver con las hormonas? O, por ejemplo, despertarse a las 3 de la mañana. Eso es súper frecuente si me están O sea, viendo justo a las y 3, se despiertan a las 3 de la mañana, no son los espíritus chocarreros, si el son las espíritu me está hormonas, despertando son a las las hormonas. 3. De verdad, porque pasa mucho. Y a veces en la consulta le voy preguntando a mis pacientes y son como, "Ah, sí, tengo todo lo ¿Y que qué me les está preguntas? ¿Te diciendo". Claro, despiertas a las 3? claro. Y te dice: "No, me despierto a las 4". Claro, entre 3 4 de la mañana, ¿no? Pero es súper frecuente. Tenía una paciente que justamente me decía, ay, Terese, yo todos los días me despierto a las 3 de la mañana. Abro los ojos Pero qué y son las chistoso. 3 de la mañana o las 3:15 de la mañana. Dice, ay, dice, me pongo a rezar. Le digo, no, hay que mandarte a hacer un perfil Hay que hormonal. ver Sí, cómo sí, están sí. tus hormonas, señorita. Sí, totalmente, ¿no? Les digo, el tema es hormonal. Si se fijan, hay muchísimos síntomas inespecíficos que tienen que ver con las hormonas, ¿no? En medicina funcional abordamos todo esto justamente y hacemos un diagnóstico muy, muy preciso de estas deficiencias hormonales, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a aplicar tratamientos personalizados. Bueno, entonces ya nos contaste que te hacen un N cantidad de exámenes para saber qué es lo que necesitas, que se tiene que poner en una zona localizada donde haya grasita, Así es. ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura el efecto del pellet? El pellet tiene un efecto más o menos de 6 meses. Depende de cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que hacen mucho ejercicio Ujú. y ellas normalmente les dura un poquito menos. A veces les dura 5 meses y ¿Por medio, qué? porque obviamente como tienen un metabolismo más acelerado y a veces Ok. también tienen menos grasita, ¿verdad? La biodisponibilidad del pellet es diferente. Por ejemplo, tengo pacientes que son más sedentarias, ¿no? Inclusive pacientes ya mayores, que a lo mejor ya están jubiladas, que sus actividades pues es ir al Mínimas. mercado, ajá, ir al súper, salir con los hijos. Normalmente ya les puede durar un poquito más de tiempo. Ok. Ujú. ¿Y existe una edad óptima para hacerlo? No hay una edad No. óptima, pero sí debe ser personalizado. Algo muy importante para tener un éxito en un tratamiento con pellet es que sean el paciente correcto. Siempre nos dicen en medicina funcional, tiene que ser el paciente correcto, la hormona correcta y el médico correcto también, ¿no? Exacto, eso Bien, es súper bien, importante. Ya así es. platicamos de eso por ahí. Doctora, y a ver, ¿qué ventajas tenemos con el pellet contra las terapias hormonales? Aquí siempre hay un poquito de controversia, ¿no? Justamente como se le ha hecho mucha promoción, que pareciera más que es como un tratamiento anti-aging, algo así, debemos de partir que vamos a equilibrar las hormonas, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, como su nombre lo dice, va a reemplazar las hormonas que no se están produciendo correctamente en el cuerpo. Así es. Para esto, pues hay muchas vías de administración, ¿no? Pueden ser vía oral, puede ser transdérmico como una cremita, hay parches, hay inyecciones Hay o los muchísimas comprimidos. cosas. Sí, es que solo habíamos Muchísimos. platicado del pellet que se pone Así en la es. grasita, pero a ver, Ujú, ¿existen cremas? ¿Qué ujú. otra cosa existe? Hay, por ejemplo, parches o hay sprays que se colocan en la piel, ¿no? Pues clásico, las pastillas. Ok. Aquí tiene mucho que ver la absorción del medicamento, lo que llamamos en medicina lo que es la biodisponibilidad y la farmacocinética y farmacodinamia. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que entra al cuerpo esta sustancia, cómo se va a metabolizar, por dónde se va a ir, dónde se va a Ujú. eliminar. Esto es bien importante, ¿no? Porque muchos de los efectos que no queremos en las hormonas pueden tener que ver con la vía de administración.
No a Ok. todas les va a ir bien con una terapia hormonal tomada, por ejemplo, o a lo mejor no a todas les va a ir bien con una ¿Y qué hacen? cremita. ¿Van probando para ver qué es lo Ahí que le tenemos que funciona individualizar, con sus así es, pacientes? sí. Entonces, actualmente hay muchas terapias, por ejemplo, transdérmicas en cremita, que también funcionan muy bien. ¿Cuál es la ventaja que tiene el pellet contra la crema? Que, por ejemplo, el pellet está 24/7 liberando la hormona. Claro. Entonces, por eso las pacientes se sienten Llegó súper tu bien. dosis exacta. Exacto. Y la cremita a Si veces se te olvidó, si se te pasó Exacto. la hora. Eso es súper frecuente, que si se van de viaje se les quedó en su casa, entonces obviamente sienten el bajón hormonal. O, por ejemplo, hay quienes a veces se la tienen que poner 2 veces al día porque una vez al día no es suficiente. Entonces, Sí. tenemos que ir tratando con ellas, ¿no? El pellet a veces, por ejemplo, no lo ofrecemos de primera vez, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo primero que hago es, después de toda la evaluación, a veces les mando a hacer una fórmula transdérmica. Esa Ujú. cremita se la van aplicando, vamos viendo cómo se van sintiendo y ya si tienen mejoría, pasamos a lo que es el pellet. Buenísimo. Ujú. Oye, ¿y el pellet puede ser para hombres y mujeres? Sí, sí se puede aplicar en Porque hombres hemos y hablado mujeres. solo de mujeres, pero a Sí. ver, cuéntanos, para Fíjate hombres que también, es ¿cómo les sirve? chistoso porque en la consulta hay muchos colegas que son ginecólogos funcionales, les ha pasado, ¿no? Llega tu paciente, le empiezas a hacer su tratamiento hormonal, le pones su pellet y la señora, bueno, se siente súper bien, tiene energía, le regresa el deseo sexual, está súper bien. Y claro, nos dice, doctora, ¿y aquí dónde llevo a mi marido, no? Porque entonces es como, Porque pues yo ya me yo siento muy en 30 puesta y y él, el pues, marido no tanto. Exacto, exactamente. Entonces, sí podemos tratar a los hombres con pellets. De hecho, en ellos les va muy bien porque algo que me ha pasado a mí en mi experiencia es que con los hombres a veces es un poco más difícil que se disciplinen, ya sabes, a ponerse la cremita, porque de entrada no se ponen crema nunca en la vida, ¿no? Entonces, que se pongan la cremita es difícil o que se estén tomando el tratamiento. El pellet es una forma muy práctica de que estén con su Más para los tratamiento hombres que hormonal. son un poquito Así es, difíciles. Yo a mi exactamente. esposo le doy hasta las vitaminas. Sí, exacto. Entonces les digo, es súper fácil porque les ponemos un pellet y entonces ya 6 meses está ahí el tratamiento. Igual, tienen que estar súper bien protocolizados, sobre todo en ellos. Es muy importante hacerles un estudio que se llama antígeno prostático, ¿no? Para Ok. descartar cualquier alteración de la próstata antes de colocar un tratamiento hormonal, ¿no? Esto es como una regla de oro a la hora de hacer un tratamiento y les va muy bien. La verdad es que ellos también mejoran muchísimo. En los hombres, y esto es algo que estamos Hasta en viendo, energía, ¿no? Me imagino. sí, y los hombres traen una deficiencia de testosterona muy importante, también por el estrés. ¿Cuál es el problema? Que los hombres es raro que ellos expresen estos síntomas, ¿no? De entrada les digo, las mujeres sí llegamos a la consulta con el ginecólogo es, ay doctora, mire, me siento bien cansada, no estoy durmiendo bien, estoy deprimida, tengo Que ya ansiedad. dijimos que eran como nuestras psicólogas Pero también. claro, sí, es padrísimo porque hacemos esta conexión con nuestras pacientes, ¿no? Pero en el caso de los hombres, de pronto es como que para ellos les cuesta mucho externar estos síntomas, Claro, ¿no? Y ayuda mucho. Pero Por luego eso, ya los empezamos a ver pelones. claro, o dudosos también. Fíjate, en los hombres es súper frecuente esto. Empiezan a ser como miedosos, como, no, es que no hay que salir porque es que, ¿qué tal que nos pasa algo? No compres eso porque es que con ese dinero podríamos comprar otra cosa, ¿no? Y les digo, ya a la mera hora ni pagan el viaje, ni se compran el celular, ni nada, ¿no? Se empiezan a volver como dudosos, les da miedo como emprender cosas nuevas, empiezan a tener esta cuestión como muy pasiva, ¿no? En los hombres es muy frecuente que como que se van enclaustrando, ¿verdad? A veces ya no quieren salir con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un indicador muy, muy bueno en los hombres de que también les está faltando testosterona. Y obviamente, ¿no? A la hora de hacer estudios podemos corroborar esta deficiencia hormonal, pero sí, por supuesto, en los hombres también les va muy bien con los pellets de testosterona. Bueno, ya escucharon, ¿eh? Es para hombres y mujeres y no solamente es para un tema de salud, también ya yo creo que va más allá de eso, Así pero es. hay que hacerse sus exámenes, hay que encontrar al doctor correcto. ¿Algo más que nos quieres contar, Tere? Pues justamente que se acerquen a un profesional. En México ya existimos médicos funcionales profesionales que tenemos ya aval universitario. Acérquense a personas que saben del tema porque creo que eso les va a llevar a que tengan unos resultados extraordinarios, que de verdad tengan un beneficio en su salud, que sus hormonas estén bien, porque de verdad que la salud hormonal es la base para que estemos bien en todo momento de nuestra vida. Y ya de paso no solo vernos jóvenes, sentirnos jóvenes, que eso es lo Exacto. importante, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Tere. Oye, Muchas dime cómo gracias te a ti. podemos encontrar en redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @doctora Tere GYO o en Facebook me pueden encontrar como doctora Tere Guerrero, ginecóloga. Bueno, por ahí sigan en sus redes. Muchas gracias, Gracias a ti. doctora. Gracias por la invitación.